Bienvenidos al Ateneo. Hoy tenemos para deleitarnos la tarde a Jesús Murillo. Logroño, 1989, un crío. Doctor por la Universidad de La Rioja, docente de educación secundaria, lengua castellana y literatura, investigador agregado del Instituto de Estudios Riojanos y expresidente de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Literatura Hispanoamericana, de la que ahora es presidente de honor. En el campo de la investigación académica ha centrado sus estudios en el teatro hispánico y más concretamente en el Siglo de Oro, así como en las artes escénicas de La Rioja, cuyo resultado se muestra en más de 10 artículos en diferentes monografías y revistas de ámbito nacional. Actualmente es presidente del Ateneo Riojano, institución donde desarrolla una importante labor cultural. También trabaja como director de escena y dramaturgista. Creo que se dice dramaturgista. Correcto. Al parecer nos va a hablar del Ebro en la literatura. El Ebro, que, bueno, vale, es el río más caudaloso de la península, con diferencia. Es sin duda también el de mayor riqueza natural en flora y fauna, como nos contó hace un par de días Carlos Zaldívar, el lunes de esta semana, ¿no? Pero en la literatura, pues yo la idea que tenía es que el Ebro daba para jotas y no sé si para mucho más, porque el río que de verdad tiene algo que pintar en la literatura es el Duero. No es por mal meter, pero donde está el Duero, y para ello ahí tenemos a Gerardo Diego, pero algo, Urbión, no duerme en tu venero, que entre pañales de tu virgen nieve, sin cesar, nace y llora el Duero. O en otro poema, río Duero, nadie a acompañarte baja. Nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Poquito más tarde también tenemos a Machado. Colinas plateadas, grises alcorques, cárdenas roquedas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria. Y continúa don Antonio, con eso otro de: mi corazón está donde he nacido, no a la vida, al amor, cerca del Duero, el muro blanco y el ciprés erguido. Que yo nunca he entendido muy bien, porque lo correcto que era don Antonio, pero hablando del primer amor y el ciprés erguido, esa estrofa siempre me ha generado cierta inquietud. Y aún antes que estos dos, en el siglo XV tenemos a Juan de Mena, con aquellos versos de Arlanza, Pisuerga y aún Carrión, gozan de nombres de ríos, empero, después que juntados llamamos los Duero, facemos de muchos una relación. Y no solo eso, sino que además de ser objeto literario, pocos ríos como el Duero han sido también personajes literarios. Y ahí tenemos nada menos que La Numancia, una de las primeras obras de Cervantes cuando aún no estaba hecho como escritor. En ese drama pone al Duero como personaje a dialogar con España y le dice cara a cara: madre y querida España, roto había que hirieron mis oídos tus querellas, y si en salir acá me detenía fue por no dar remedio a ellas. El fatal, miserable y triste día, según el disponer de las estrellas, se llega de Numancia y cierto temo que no hay dar remedio a su dolor extremo. Pero bueno, después de esto no sé qué se podrá decir del río Ebro, pero vamos a darle una oportunidad y yo en cualquier caso siempre confío en Jesús Murillo, que algo nos dirá del Ebro. Un aplauso. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la presentación y por este también breve recorrido por el Duero en la literatura. Y yo quiero centrarme, como es obligado, evidentemente, en el río Ebro. En primer lugar, muchas gracias a
todos por acompañarnos en esta tarde y por acudir con asiduidad a este ciclo de conferencias que está de nuevo de aniversario y de fiesta y que pues, de la mano de Marcos hemos querido llevar hacia el Ebro, y me ha permitido pues, traer algo quizá desconocido, o espero que así sea, lo que les vengo a contar, desconocido para muchos de ustedes, ya que del Ebro se han dicho muchas cosas y quizá, como bien dice Carlos, donde más, o en la literatura que más tengamos presente el Ebro, es en la literatura popular, en el folclore, en las letras de las jotas o en seguidillas, en romances populares, y en concreto me van a permitir que obvie toda esa parte popular y que centre mi exposición en estas diferentes cuestiones que iré desglosando en estos próximos minutos. En primer lugar, y como no podía ser de otra forma y siendo filólogo, he querido reflejar un poco o ahondar en la etimología del río Ebro para pasar ya a partir de ahí a lo que es la literatura propiamente dicha, en concreto a esa literatura clásica o antigua, al momento en el que el mito se confunde con la literatura, para centrarme después en otras 3 obras más y menos conocidas. Una de ellas, el episodio del Ebro en el Quijote, otra, la obra de Benjamín Jarnés, Cartas al Ebro, y por último, otra novela, perdón por la errata mayúscula que le falta, a las orillas del Ebro, de Enrique Larreta. Y por último, lo que he llamado miscelánea ibérica, que en concreto son dos calas también en la historia de la literatura española, o bastante curiosas, que me ha parecido interesante traer aquí. Como todo buen río, quizá, o como todo gran y buen elemento que une a las sociedades, la etimología del Ebro ha corrido también, o ha hecho que se corran ríos de tinta, porque evidentemente los filólogos no se ponen de acuerdo en esa etimología concreta. De hecho, lo que voy a traer en estas 2 primeras diapositivas es precisamente esas ideas o esas teorías más o menos aceptadas por la crítica de dónde puede venir esa palabra. En primer lugar, en base a las inscripciones y a la caligrafía griega, se sabe que Ebro viene pues, del celtíbero, de un idioma del que quedan pocos vestigios, pero la fuente primera, como no podía ser de otra forma, es esa fuente griega, ¿no? Ese Hebros, ese Ebros, que en latín se transmuta en la forma quizá más conocida por todos nosotros, como es el Iber Iberus. En cualquier caso, Ebros en griego o en celtíbero significa algo así como que fluye con facilidad o caudaloso. En cualquier caso, y no se extrañen porque esté ahí el símbolo del euro en la diapositiva, ya que precisamente si pensamos en que la palabra euro se dice que se tomó la moneda por ser las primeras letras de Europa, hay que tener en cuenta también que ese fluir con facilidad, ese caudaloso, abundante, es también que significa el Ebro, me refiero, y ahí con esa escritura, con la V, también nos recuerda al euro, y por lo tanto tiene una semejanza, ¿no?, entre el euro y el Ebros, que al fin y al cabo, pues bueno, la cuestión monetaria nos habla de esa abundancia, ¿no?, o del caudal económico del dinero. Bueno, como reflexión. En cualquier caso, cuando hablamos del río Ebro, tenemos que tener en cuenta que estamos redundando en lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos entender, o una de las definiciones que modernamente se le dan a Ebro, aparte de caudaloso, es también en el periodo clásico la de río, ¿no? Es decir, se puede pensar que Ebro o Ebros se podía significa también río. Por lo tanto, cuando hablamos del río Ebro, estamos hablando del río, es decir, del gran río, ¿no?, como nos demuestran las primeras manifestaciones en la literatura de este río Ebro en los autores griegos y latinos, como veremos también a continuación.
Más etimologías, estas quizá un poco más controvertidas por la crítica o más desconocidas. También se nos dice o se comenta, la crítica ha dicho que puede venir incluso de la voz celta ver, que puede significar barranco o también corriente de agua, siempre evidentemente haciendo alusión a ese caudal del río. Otras teorías también nos dicen que puede venir del fenicio, Ibrín o Eberin, que está relacionado precisamente con el dios fenicio Bel, con el hijo de Tubal. Incluso otra teoría nos dice que puede venir como vestigio del idioma preindoeuropeo, ya una vez que todo este pueblo se asienta en la cuenca del Mediterráneo, nos aparecen palabras como ber o ebro, que nombra el berro, ¿no? Esta planta que aparece en las riberas de los ríos y que conocido también como canónigos, ¿no? Y que se suele consumir en ensaladas. También el significado que se le ha dado puede ser el de tierra pantanosa. Otra etimología, también no exenta de controversia, es que Ebro viene del vasco, en concreto de Iber, ¿no? O corriente de agua, río, porque en euskera actual Ibai significa río, ¿no? Por lo tanto, hay una corriente filológica que dice que quizá del vasco, de esta lengua prerromana, pasa al latín iberus a través del vasco. Digo vasco y no euskera, precisamente haciendo referencia a estos pueblos vascos, ya que el euskera es un idioma moderno. Por otro lado, también otra palabra del idioma supuestamente del ibérico, como es baica, hace alusión, ¿no? a este otro término, en concreto baica significa vega. Por lo tanto, podríamos decir que en cualquiera de estos idiomas nos estamos encontrando con términos diferentes, pero que están haciendo alusión a lo mismo, básicamente a un río. Nos da igual que sea un caudal de agua, como hemos visto antes, o algo que fluye con facilidad. En cualquier caso, estamos hablando de un río. Insisto, como en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la literatura o a lo largo de la historia, lo que nos interesa es el producto, ¿no? Me viene ahora a la cabeza el ejemplo de quién escribió El Lazarillo de Tormes. Pues bueno, no interesa tanto quién lo escribió, si lo que nos interesa es la obra. Y en el caso del río Ebro yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Podemos quedarnos en el canon o podemos quedarnos en lo que está más asentado y más reconocido por todos, ¿no? Del latín iberus, del griego, como hemos visto antes, ebros, y quedarnos ahí. Quiero decir que al fin y al cabo lo que nos interesa es precisamente el Ebro como eje vertebrador de la historia y de la cultura, de la sociedad y de la economía del norte de la península, ¿no? Y como veremos en esta sesión, en esta charla, pues también de la literatura, como no podía ser de otra forma. Bien, hacía referencia antes a esas etimologías, y precisamente ese caudal extenso de agua es lo que nos dicen los autores griegos y romanos que era el Ebro, ¿no? He traído ahí algunas de esos ejemplos, ¿no? de estos autores. Por ejemplo, Tito Livio nos dice Cis Iberum Hispania predomita erat, o Plinio el Viejo nos habla también de Eberus amnis navigabili comercio dives, o nos habla también en otro pasaje como íbero, ¿no? En vez de con la terminación en us. También Julio César en su Guerra Civil habla del Flumem Iberum, Avenium, su obra marítima, lo menciona como íbero, y también otros autores como Estrabón o Catón hablan del Ebro. En cualquier caso, hablan casi en los mismos términos, porque todos ellos coinciden precisamente en la navegabilidad del río, desde Tortosa prácticamente hasta Barea, y también de su enorme caudal, ¿no? En cualquier caso, también es interesante, y en esto no voy a entrar para empezar ya a ver un poco la cuestión literaria, la importancia del nombre, bien Ebro o bien Iber, hace que los griegos llamen a toda la península ibérica como Iberia, ¿no? Más allá, después del topónimo latino Hispania,
se habla de la península ibérica precisamente por esa referencia al río Ebro y por la importancia que tuvo el río Ebro en la antigüedad, ya no solo como río navegable y en la literatura, sino a nivel estratégico y geopolítico, como también a lo largo de la historia se ha demostrado en estas sesiones. Bien, les decía, Carlos, en mi presentación que soy docente de educación secundaria y ahora viene el turno de las preguntas. Así que vamos con una fácil. Solo traigo una, así que no se preocupen, pero bueno, es bastante fácil. ¿Quién sabe qué hay en este cuadro? Dejo un minuto de reflexión para que puedan dilucidar qué es lo que pasa en este cuadro. Si les sirve de algo, y lo pueden buscar en Google, el pintor del cuadro es el francés Émile-Jean-Baptiste Philippe Bin, un pintor del siglo XIX. No se preocupen, que doy yo la solución. Entrando, como decía, en ese terreno ya del mito, he querido rescatar 3 mitos en torno al río Ebro en la literatura antigua o en las culturas antiguas. Un mito griego, un mito romano y un mito de la Biblia. Y en concreto, este primer mito, como no podía ser de otra forma, es el griego y que pertenece, luego volveremos al cuadro, no se preocupen, a Ovidio y a Orfeo. En concreto, en las Metamorfosis del autor latino, en su libro noveno, en los versos 54, podemos leer lo siguiente. Sus miembros yacen distantes del lugar. Su cabeza, Ebro, y su lira tú acoges, y milagro, mientras baja por la mitad de tu corriente, un algo lúgubre, lamenta su lira, lúgubre su lengua murmura exánime, responden lúgubre un algo las riberas. Bueno, pues a lo que está haciendo referencia este cuadro y el texto que acabo de leer es precisamente a la muerte de Orfeo a manos de las bacantes de Tracia. Una vez que después Orfeo vuelve del infierno y no consigue rescatar a su amada Eurídice, la pena le embarga y va como alma en pena por los bosques cantando con su lira y acaba en los bosques de Tracia, donde unas bacantes, es decir, las sacerdotisas o las monjas, podríamos utilizar el término moderno, consagradas al dios Baco, quieren yacer con él y ante la negativa de Orfeo, porque todavía está evidentemente enamorado de Eurídice, se niega y por lo tanto estas bacantes en uno de sus ritos pues acaban degollándolo y lo desmiembran y van esparciendo sus miembros por diferentes montes. Y en concreto, tanto la cabeza como la lira de Orfeo acaban en el seno del río Ebro, del río Ebros. Ahora bien, no piensen ustedes que estas bacantes tienen la amabilidad de llegar hasta el cauce del Ebro en España a dejar la cabeza y la lira de Orfeo, sino que ese Ebro está haciendo referencia a este otro río que podemos encontrar en la actual Bulgaria. En concreto, el río que se llama Ebros o Maritsa es un río búlgaro que, como ven ustedes ahí, nace en la montaña de Rila. Tiene aproximadamente unos 480 kilómetros de longitud y es el cauce de agua más importante de Tracia. No sé si se ve muy bien, aquí en esta primera imagen tienen el cauce. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué he traído este mito aquí o esta relación? Para darnos cuenta precisamente de esa etimología griega del río Ebro. Es decir, no solo los griegos llaman Ebro al Ebro caudaloso de la península ibérica, sino también a este otro río más cercano geográficamente a Grecia y en el que pues, la tradición órfica nos dice que descansan tanto la lira como la cabeza de Orfeo, ¿no? Bien, pues visto este mito, vamos a pasar ahora a la civilización romana, en la cual nos encontramos esta conocida como leyenda de Traps.
La voy a leer porque no está evidentemente en latín, sino que está en español, pero en un español curioso, por lo que contaré a continuación. Y dice así. Pueden, si quieren, ir siguiendo la lectura. El río Ebro, que estaba una vez hielado, et un niño que había nombre Traps, andaba trevejando por somo el hielo, et forádose el hielo en un lugar, e fuese el niño al fondón. Pero trabósele la cabeza en aquel forado, e volviéronle las aguas el cuerpo, tanto a cada parte que se le cortó la cabeza. E a cabo de muchos días vino su madre a coger agua en una orza muy gran, et cogió y envuelta del agua la cabeza del sufijo, et conostióla, et dixo. Esto solo parí por a las llamas, et lo al todo por a las aguas. Et esto dice ella porque lo al, es decir, lo otro, se perdió en las aguas, et aquello que falló, quemólo, e alzó los polvos muy bien, según que era costumbre de los gentiles de quemar los muertos, et condensar los polvos. Traigo también aquí esta leyenda romana, y ahora explicaré por qué, aunque no tenga que ver, insisto, el castellano o la traducción con el latín, porque es muy curiosa la tradición que a lo largo de todo el cauce del Ebro se tiene con los degollados y con los ajusticiamientos. No tenemos más que pensar, por ejemplo, en los santos mártires de Calahorra, los cuales a Emeterio y Celedonio se les cortó la cabeza y tanto las cabezas como los cuerpos yacieron los tiraron al Ebro. Aparte de eso, a todos los ajusticiados durante la Edad Media, uno de los castigos por los delitos, de cualquier tipo era o bien la horca o bien el degollamiento, y también se les tiraba al cauce del río Ebro. Por lo tanto, esta leyenda, si bien macabra, pues está presente en la idiosincrasia, insisto, del Ebro, en parte ya no solo de la literatura, sino de la cultura popular. Decía que se trata de un mito latino, romano, aunque no lo parezca, porque esta leyenda, o una parecida, está ya documentada en tiempos de Julio César, y es el propio Julio César quien durante sus campañas en Hispania contra Pompeyo, es decir, durante la Guerra Civil, deja constancia de esta leyenda. El texto que acabamos de escuchar es, insisto, la leyenda, pero recogida bastantes siglos después por Alfonso X en su General Historia. De ahí ese español medieval que hemos podido ver anteriormente. Bien, vistos estos dos mitos y ya entrando un poco más en esa literatura más canónica, vamos a seguir ahora con el mito de la Biblia, ¿no? Como decía, con el mito católico, que tiene que ver o tiene relación con el Ebro y en este caso con el nieto de Noé. Y leo. Cuando el patriarca Tubal, nieto de Noé, vino con sus gentes a poblar España en el año 2800 de la creación del mundo, llegóse con sus naves a las costas de Cataluña. Entróse por el río Ebro arriba, tomando la boca en que desagua en el mar Mediterráneo, cerca de Tortosa, este caudaloso río. Navegó por él arriba, que Plinio afirma que era navegable hasta la ciudad de Barea, y a un sitio llegó media legua distante de donde hoy permanece la insigne ciudad de Logroño, en La Rioja, donde saltaron a tierra con ánimo de poblar en lo montañoso, que desde allí comienza a irse levantando, que como habían padecido aquel diluvio general, temiendo sucediese otro, buscaban las alturas para vivir, y porque se sustentaban con hierbas y frutas silvestres, de que hay más copia en lo montañoso, que ni la reja ni la azada se usaban en aquel tiempo, ni cultivo alguno de la tierra. Fundaron en dicho río una población poniéndole el nombre de Berea o Barea, y a un río que, despeñándose de aquella montaña, hoy los cameros, entra en aquel sitio en el Ebro, llamaron Vero.
Bueno, pues aquí tenemos otra muestra de este mito, ¿no? De esta leyenda, en este caso bíblica, que nos cuenta cómo ese nieto de Noé, una vez ya finalizado el diluvio, pues ya saben ustedes que Noé manda a sus hijos y a sus nietos a poblar el mundo. Pues bueno, en este caso Tubal, que tiene relación como hemos visto con el Tubal de la cultura prerromana, aparece a La Rioja y de esta forma este texto nos está hablando de la raíz casi divina de las gentes de La Rioja, porque un poco menos que somos descendientes de Noé, ¿no? En cualquier caso, este mito o esta leyenda que traigo aquí, como decíamos antes, la identificamos con ese Tubal, con ese nieto de Noé, que según San Isidoro de Sevilla era, insisto, también antecesor de los íberos. En cualquier caso, este fragmento que he leído pertenece al religioso José González de Tejada, que nació en Gallinero de Cameros y murió en Toledo. Fue agiógrafo, canónigo y obispo electo de Durango. Y una de sus principales obras es precisamente la historia de Santo Domingo de la Calzada, Abraham de la Rioja, patrón del obispado de Calahorra y la Calzada. Bueno, y ahí nos cuenta efectivamente la biografía de Santo Domingo de la Calzada, y dentro también de esa historia, digamos, general, en esa exégesis bíblica, lo que nos hace pues es retrotraernos a esos años de Noé y de Tubal, haciendo, como decía antes, pues que La Rioja sea precisamente también fundada o refundada por esa raigambre bíblica, ¿no? Y bueno, me parecía también interesante, por lo que toca a La Rioja, traer aquí este fragmento. Pasamos, si les parece, ya a ese otro gran referente como es el Quijote, pero antes de llegar al Quijote de nuevo nos tenemos que detener, como no podía ser de otra forma, a orillas del Ebro, a hablar de otro de los grandes poetas de la antigüedad, como es Aurelio Clemente Prudencio, quien refleja en sus obras hagiográficas también la existencia del Ebro, y en este caso habla del Ebro como frontera, y dice así: Nos vasco iberus dividit vinis remoto alpibus. En este caso contextualizo la referencia, porque igual puede quedar un poco perdida en cuanto a dos cuestiones. En un momento de su vida, Prudencio está en Roma, y a su vuelta de Roma a Calahorra comienza a escribir una de sus obras, y entonces en uno de los una especie de prólogo de esa obra habla precisamente de lo menos que echa el poder estar en Roma, y de esta forma habla del Ebro como esa frontera física, ¿no?, que le impide, por precisamente su gran caudal, no estar en Roma. La otra frontera, como han podido deducir, es evidentemente la de los Alpes, ¿no? Entonces, con esas dos fronteras físicas, lo que nos está diciendo Prudencio es también que se siente muy alejado, ¿no?, de Roma. Otra de las cuestiones interesantes, y que enlaza con las etimologías que he comentado anteriormente, es la de esa raíz vasca del iberus. De hecho, precisamente es curioso porque con esta referencia, muchos de los primeros autores que se acercaron a la biografía de Prudencio y a su obra crítica dijeron que era un autor vasco, no riojano. Evidentemente tampoco existía La Rioja, por lo tanto esta afirmación tampoco se podría hacer. Pero bueno, en cualquier caso, es cierto que el País Vasco pues se disputa un poco, ¿no?, también esta etimología, insisto, y la existencia del Ebro como propio. Pasamos ahora entonces, si les parece, a hablar de nuestro amigo Don Quijote y Sancho Panza. No sé si recuerdan este episodio, esta imagen pues nos avanza un poco, ¿no? El final descalabrado o desbaratado, ¿no?, como no podía ser de otra forma, en la pareja más insigne de la literatura española. En concreto, hago referencia al capítulo intitulado de la famosa aventura del barco encantado.
Es interesante también porque Cervantes no dejaba nada al azar y en este caso lo que hace es recoger uno de los episodios o uno de las aventuras tipo, entre comillas, vamos a llamar así, de los libros de caballerías o de las que le sucedían a esos caballeros andantes de las novelas que leía Don Quijote. En concreto, por ejemplo, en el Palmerín de Inglaterra, en el primer tomo, en el primer libro, en el capítulo 56, nos cuenta una historia parecida en la que el Palmerín pues, se sube a un barco encantado y el suceso de la aventura pues, es mucho más feliz que el de Don Quijote, ¿no? Pero en cualquier caso, la idea es que ese esquema tipo de la aventura está ya presente también en las novelas de caballerías y lo que hace Cervantes, como no podía ser de otra forma, pues es transmutarlo ya en esa segunda parte pues, en una situación un tanto más cómica y más problemática, ¿no? para Sancho y Don Quijote. En cualquier caso, comienza así el capítulo. Por sus pasos contados y por contar, 2 días después que salieron de la Alameda, llegaron Don Quijote y Sancho al río Ebro. El verle fue de gran gusto a Don Quijote, porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso y la abundancia de sus líquidos cristales, cuya alegre vista renovó en su memoria 1000 amorosos pensamientos. Qué imagen más idílica que locus amoenus nos presenta aquí Cervantes, precisamente en esa ribera ya aragonesa del río Ebro. Si nos damos cuenta, lo decía Carlos antes, por ejemplo, en los ejemplos que daba, ¿no? del río Duero. El río también ha formado parte como tópico de la literatura y ese locus amoenus, ¿no? Esa ribera del Ebro en la que puede descansar, o en la que descansa ese Gonzalo de Berceo cansado, ese peregrino, esas églogas de Garcilaso, ¿no? Donde nos encontramos a esos pastores hablando de sus amoríos en una ribera, son también propicios y evidentemente el Ebro no podía ser de otra forma y aquí Cervantes refleja precisamente esa tranquilidad, ¿no? O ese estado de relajación que permite pues, el estar tranquilamente en la ribera de un río. En cuanto a la historia, o lo que tampoco quiero destripar mucho el capítulo, pero bueno, lo haré con 2 pinceladas. Don Quijote y Sancho Panza en la ribera del Ebro encuentran una barca que no tiene remos y tampoco está atada, con lo cual decide Don Quijote subirse en ella, no sin las advertencias previas, como no podía ser de otra forma, de Sancho. El caso es que los dos se montan en la barca, llegan tranquilamente, el agua, el caudal del río les va llevando hacia el centro del río, momento en el cual Don Quijote ve un molino de harina que está en la otra ribera y con el propio cauce del Ebro, del río, al no tener un remo que poder dirigir la marcha del bote, pues acaba, como no podía ser de otra forma, casi metido en ese cauce del agua que va a mover los batanes del molino. Por lo tanto, finalmente pues, son rescatados por unos pescadores, pero no sin su buen remojo en el Ebro. Traigo estos dos fragmentos del capítulo que son interesantes. El primero nos habla precisamente de una exageración, ¿no? A la que tiende, como no podría ser de otra forma, Don Quijote. Sabrás, Sancho, que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinoccial que te he dicho es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos. Sin que les quede ninguno, ni en todo el bajel les hallarán, si les pesan a oro. Y así puedes, Sancho, pasear una mano por los muslos, y si topares cosa viva, saldremos de esta duda, y si no, pasado habemos. Claro, nos hace Don Quijote esta referencia precisamente porque lo que intenta es dar, como decía, una exageración de la anchura precisamente del caudal. Dice, y cito
unos momentos antes, Don Quijote, que él pensaba que ya habían pasado algo así como 700 u 800 leguas navegando por el río, pensando evidentemente que estaban ya en mar abierta y por tanto que habrían pasado ya esa línea equinoccial, es decir, que habían ya pasado el ecuador de la Tierra. Nada más lejos de la realidad, evidentemente Sancho se palpa y pues saca piojos hasta de donde no los había. Por lo tanto, evidentemente seguían en mitad del cauce del Ebro. Nos dice también lo siguiente Cervantes. En esto, el barco, entrado en la mitad de la corriente del río, comenzó a caminar no tan lentamente como hasta allí. Los molineros de las aceñas, que vieron venir aquel barco por el río y que se iba a embocar por el raudal de las ruedas, salieron con presteza, muchos de ellos con varas largas, a detenerle, y como salían enharidados y cubiertos los rostros y los vestidos del polvo de la harina, representaban una mala vista. Claro, también hay que entender que para una mente como la de Don Quijote, ver allí a estos molineros que iban todos de blanco por la harina, pues no le produjo más ganas de atacar o de ir a esa fortaleza, ¿no? que era el castillo. En estas otras imágenes podemos ver precisamente esto que estamos comentando, ¿no? Como pues Don Quijote, en este caso, se viene arriba en el barco y, espada en mano, pues intenta asaltar la fortaleza, mientras que Sancho, pues evidentemente no podía estar sino asustado. Y la otra litografía, pues vemos ahí cómo son rescatados, ¿no? Ambos personajes. Vale. Avanzamos poco a poco en la historia de la literatura y en esta ocasión nos detenemos ya en la Edad de Plata y vamos a hablar de otro de los grandes autores de la Edad de Plata que ha dado la comunidad vecina, que ha dado Aragón, como es Benjamín Jarnés, y sus cartas al Ebro. Como ven ahí, Benjamín Jarnés, para quien no le conozcan brevemente, fue un crítico literario y un gran novelista de la Edad de Plata que precisamente destacó en ambos aspectos, también por su faceta como periodista. Benjamín Jarnés, como decía, es aragonés y de ahí se entiende el título, ¿no? de su obra. Cuando leemos o cuando pensamos en estas cartas al Ebro, no estamos hablando de una novela. En concreto estamos hablando de una serie de ensayos más académicos, más literarios, ¿de acuerdo? Y por eso ahí planteo en la diapositiva esas pinceladas sobre la forma de las críticas literarias de Jarnés, ¿no? Las cuales tenían una estructura bipartita. En una primera parte más ensayística, en la que no se hablaba del libro reseñado, sino que se hacían una serie de disquisiciones sobre temas concretos, y en la segunda mitad ya de esa crítica sí que entraba a enjuiciar la obra en cuestión. Por lo tanto, estas cartas al Ebro entran a formar parte de esa obra crítica de Jarnés, junto a Rúbricas, que edita en 1931, y Feria del Libro, que edita en 1934. Esta última obra es también muy interesante porque en un tono también literario, como acostumbra y como ahora diré en sus cartas al Ebro, lo que hace Benjamín Jarnés es imaginarse o crear un personaje que va paseando por las mañanas por la Feria del Libro de Madrid y cada uno de los días elige un libro, y por la tarde, con esa estructura bipartita, lo que hace es pues analizarlo, ¿no? y desmembrarlo. Bien, en cualquier caso, estas cartas al Ebro las escribe Benjamín Jarnés ya en su exilio en México. Hay que recordar que Jarnés se exilia en 1939, llega a México en junio del 39 a través en el barco Sinaya, junto con otros 600 exiliados más, y publica un año más tarde, en 1940, ya en Ciudad de México, este volumen de ensayos literarios. La gracia, por así decirlo, literaria de esta obra radica precisamente en que se trata
según el título, como no se podía haber dicho de otra forma, una estructura en cartas, así como, por ejemplo, la narración la tiene en la otra obra que he comentado antes, en la Feria del Libro. Ahora, a través de una estructura en cartas, dirigidas esas cartas a una persona ficticia, a Carlota, que es una de sus protagonistas, una de las protagonistas de otra de sus mejores novelas, que es El profesor inútil, lo que hace es abordar diferentes aspectos o diversos aspectos de, como dice él, una etapa efervescente de las letras españolas. Evidentemente se está refiriendo con esa etapa efervescente a su propia etapa literaria, es decir, al primer tercio del siglo XX. Y aunque parezca contradictorio, pese al título, en estas cartas al Ebro no se hace más referencia al río, sino en la introducción, que de alguna forma pues sirve de prólogo, ¿no? He dicho introducción, pero realmente es la dedicatoria que le hace a Carolina Benjamín. Y dice así: «Pero no se asuste, señora, yo fui el menos rebelde. Comencé con mi edad de ahora, o poco menos. ¿Nací ya viejo a las letras? No sé. Muchos años de serenidad claustral, muchos años de disciplina de todo orden me limaron las uñas. Soy de mi generación, pero mi generación solo en parte me ha formado. ¿Acaso vine formado desde los tiempos de mis grandes amigos, Marcial, los Argensola, Gracián, Goya y el Ebro? Pero la historia literaria de Europa, junto a las lecciones de mis viejos amigos aragoneses, no pocas de sus felices experiencias. Alguna hice mía, otras no. En este libro quedan, de mi aplicación, testimonios diversos que, en el naufragio, escogió al azar, no yo. Quisiera al menos, señora, que por ellas aprendiese usted a querer a los hombres que entonces cultivaron lo que, en definitiva, es la España eterna». Claro, no podía ser de otra forma, como decía antes, un aragonés que se dedica o que escribe estos ensayos literarios hace referencia, en este caso, pues como no podía ser de otra forma, al Ebro, pero también a esos grandes aragoneses que le han influido, ¿no? Estamos hablando del poeta Marcial, de los Argensola, de Baltasar Gracián, del pintor, de Goya y evidentemente pues también del Ebro, ¿no? Que marca, insisto, la vida de todos los que vivimos en sus orillas. De todos modos, hay que pensar también y hay que interpretar el título de la obra en clave, no quiero decir política, pero sí sentimental del momento. Como comentaba antes, estamos en 1940, hace un año en que Harnés se ha exiliado a México y podemos dilucidar de alguna forma, como les pasa a muchos autores durante los años 40 que se tienen que exiliar no a México, sino a otros países hispanoamericanos, tienen esa morriña, ¿no? O esa pérdida de España, del no poder estar en su país. A Benjamín Harnés le pasa lo mismo, aunque sí que es cierto que finalmente regresa y muere aquí en España en 1949. Esas cartas al Ebro no son unas cartas a Carolina, que lo son porque así lo dice el autor, pero son unas cartas evidentemente a toda España, unas cartas al Ebro. El Ebro haciendo de nuevo referencia a esa etimología ibérica, es el río de España, ¿no? por excelencia, por lo menos en esa literatura o en esa antigüedad clásica. Por lo tanto, hablamos de cartas al Ebro, no es que vayan dirigidas al Ebro, sino que van dirigidas tampoco a esa Carolina, sino evidentemente a todos los lectores españoles. Bien, avanzando el tiempo, aunque nos movemos prácticamente en los mismos años en que Benjamín Harnés publicó sus cartas, nos encontramos con una vinculación curiosa al Ebro, que en este caso nos viene desde Argentina. El autor, escritor, académico y diplomático argentino, Enrique Larreta, tiene una obra que titula Orillas del Ebro, que edita en 1949 y que obtiene un año después, en 1950, el Premio Cervantes. Esta es su cuarta novela, tras Artemis, La gloria de Don Ramiro y Zogoibi. Y también tiene otras obras porque es dramaturgo y es uno de los autores más reputados de su momento en Argentina, pero esta obra la escribe, como ven ahí, tras una estancia en España, en concreto en La Rioja Alavesa.
Y es curioso porque, y de nuevo aquí tenemos una vinculación a La Rioja, se hace amigo, o le presentan en ese viaje y traba amistad con el pintor de ascendencia riojana Carlos Sáez de Tejada, que es otro de los grandes pintores españoles y riojanos olvidados por la historia. En cualquier caso, es interesante porque cuando se publica ya en 1950 en España, al haber recibido el premio Cervantes, la novela en la propia portada se describe de la siguiente forma. Se trata, según nos dicen, de una novela completa. Bellezas de pensamiento y estilo, fusión magistral de sentimiento y paisaje, de sombra y luz celtibéricas, simbolizadas en el protagonista, perpetuamente ceñido a su soliloquio espiritual y muy fiero de su honor y de su alma. Bien, esto es interesante, pero quería rescatar también las palabras del propio Enrique, que cuenta un poco cómo llegó a la redacción o a la creación de esta novela. Y en concreto, en una conferencia, en unas palabras pronunciadas a raíz de la publicación en Argentina, en el seno de la Asociación de Amigos del Libro, cuenta Enrique lo siguiente. No hace un año todavía, viajando por España, cruzaba yo las provincias vascongadas en busca de dos lugares que tienen, para mí, significación muy especial. Uno en Álava, otro en Guipúzcoa. Me acompañaba un viejo amigo español. Una tarde, al dejar la vetusta y poética ciudad de La Guardia, en la Rioja alavesa, y poco antes de llegar al vecino pueblo de Páganos, vimos venir, a pie, por el borde de la carretera, a una pareja de ancianos. Él y ella, cenceños, erguidos, señoriles. Mi amigo me pidió que nos detuviéramos un momento. Les había reconocido desde lejos y quería saludarles. Cuando volvió al automóvil, me pareció notar en su rostro las señales de una gran emoción. Horas después, comiendo con él, no pude resistir a la tentación de hablarle de aquel encuentro. Y a la vez que barría maquinalmente con la mano las migajas del mantel, refirió algunos pormenores. Patéticos pormenores que a mí me bastaron para ponerme a reconstruir esa misma noche toda la historia de aquellas personas. He aquí el origen de este nuevo libro. Citaba antes las otras novelas de Enrique Larreta y es cierto que en Orillas del Ebro, que es la última novela, marca un antes y un después. Si bien es cierto que su primera novela es una especie, no quiero llamar plagio, pero sí calco de una novela también de un autor francés del siglo XIX que retoma el mito de esta diosa griega, de Artemis. En La Gloria de Don Ramiro lo que está haciendo es retomar toda la corriente histórica y toda la leyenda medieval en torno a este personaje. Y, por otro lado, en Zogoibi lo que hace es recuperar también esa parte más histórica y de leyenda, situándonos en el momento de la pérdida o de la rendición de Granada en 1492. Por lo tanto, ante esa línea narrativa que tenía ya, digamos, establecida de alguna forma Enrique Larreta, lo que hace con Orillas del Ebro es directamente, como se podría decir así un poco de forma más sencilla, tirar de corazón y tirar de las propias experiencias personales y precisamente gracias a la anécdota a la historia que Carlos Sáez de Tejada le cuenta a Enrique Larreta, él puede reconstruir esa historia. Y ya no solo esa historia, sino lo que hace evidentemente es ambientarla precisamente en estos pueblos de La Guardia, en toda la ribera de La Rioja alavesa, y podemos denominarla también, o podemos entroncarla dentro de las novelas rurales, porque realmente también habla de la historia de estos campesinos y tiene muchos pasajes que tienen que ver precisamente con todo ese ambiente rural de la España de principios del siglo XX.
Bien, pues ya estoy llegando casi al final y quería detenerme, como decía antes, en esa parte más miscelánea que me ha parecido más interesante dentro de toda la literatura. Como les decía antes, no he querido hacer mención a otras muchas referencias porque si bien las podemos encontrar en muchas obras, pueden ser escasas, ¿no? O se cita que el río Ebro, o tenemos también otras novelas en las que el Ebro es parte fundamental, pero nos interesa más la trama que otras cosas. En cualquier caso, es interesante, y esto es algo que surge en España, bueno, no solo en España, sino en toda Europa en el siglo XIX, la llamada literatura. Hoy la literatura de género es otra cosa, pero en el siglo XIX la literatura de género o la literatura rosa era aquella que estaba encaminada a ser leída por las mujeres, ¿no? Y en este caso nos encontramos con una revista femenina de modas y literatura titulada El Trovador del Ebro, con el subtítulo de semanario dedicado al bello sexo, que se editó en Zaragoza cada jueves entre junio y diciembre de 1869. Se edita en Zaragoza y de ahí el título del Trovador del Ebro. Si se hubiera editado en otro sitio, quizá pues hubiera sido en Valladolid El Trovador del Pisuerga. En cualquier caso, tenemos esta referencia al Ebro, ¿no? Y es interesante porque, insisto, dentro de esa corriente de literatura femenina del siglo XIX, del ángel del hogar, ¿no? que es como se tituló, nos dice lo siguiente, que modestos escritores, sin pretensión de ninguna clase, pero entusiastas admiradores de la mujer, que es el ángel bienhechor de la familia, dedicaban su pobre talento de escribir a cantar las virtudes y celebrar las gracias de la mujer, de ese ser tan débil como benéfico y adorable. Sin más ánimo que pues ver este ejemplo, insisto, como muchos otros de la literatura o del tópico del ángel del hogar, tenemos aquí, pero es curioso también porque aunque nos habla en ese texto inicial de modestos escritores y de esa vinculación o de ese público objetivo que eran las mujeres, en esta publicación escriben grandes mujeres como Gertrudis Gómez de Avellaneda, Clara Campoamor, Concepción Arenal, lo tenía por aquí apuntado, y Carolina Coronado, ¿de acuerdo? Es decir, grandes mujeres también de la literatura de su momento. Y por último, y por acabar ya la conferencia y por hacer, digamos, o dejar en una circunferencia o en un círculo la conferencia dentro de esta miscelánea, no puedo hacer referencia sino a esta publicación que editó el Ateneo Riojano el mismo año de su fundación, en 1923, y que se trata de Nuestro Padre el Ebro. Se trata de una conferencia que impartió, invitado por el Ateneo Riojano Manuel Lorenzo Pardo. No sé si a alguno de ustedes les sonará, Lorenzo Pardo es el ingeniero o el hacedor, digamos, de la Conferencia Hidrográfica del Ebro y también el promotor del embalse del Ebro. Bueno, tiene una avenida en Zaragoza y es una referencia para hablar de los estudios del Ebro. En cualquier caso, insisto, es interesante porque de esas primeras conferencias que se dieron en el Ateneo en 1923 se elige, o una de las líneas de actuación que tenía el Ateneo en aquel momento era dejar por escrito y dejar constancia de una serie de conferencias, y se elige como primera conferencia esta titulada pues de esta forma tan amable, ¿no? Como es Nuestro Padre el Ebro. Su contenido es más científico que literario, porque lo que hace Lorenzo Pardo es precisamente hablar en ese momento del estado del Ebro y del avance de las obras del embalse. Por lo tanto, bueno, no tiene ese componente literario, pero sí me ha parecido interesante traerlo para cerrar el círculo. También vinculado al Ateneo y en relación a esta publicación, es la primera vez, pero no la última, en que Lorenzo Pardo acude a la llamada del Ateneo, porque años más tarde vuelve también a dar una conferencia y a hablar sobre el Ebro en una corriente que se produjo también en ese primer tercio del siglo XX, de cara ya a las maniobras políticas de los trasvases del trasvase
trasvase del Ebro que ya se empezaba a plantear incluso en este tiempo. Pero bueno, eso es otra historia, no tiene que ver con la literatura y sirve, como digo, insisto, para cerrar ese círculo literario. En cualquier caso, espero que esas calas diferentes que a lo largo de la Ribera han podido mostrar o he pretendido mostrar precisamente pues, aspectos más desconocidos y no quedarme quizá en todo lo que podemos conocer, y espero que les haya gustado. Muchas gracias y ahora si tienen alguna pregunta pues quedo a su disposición. Gracias.